Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más, a un jueves más de la Escuela de Gestión de Riesgos. Antes de iniciar, les quiero comentar que estamos estrenando ya a inicios de este año, empezamos con la promoción de nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2026, el estudio más completo de la región. Y para que ustedes lo descarguen, les voy a dejar aquí abajo el CTA. Ustedes simplemente le dan clic ahí, ya lo están viendo en este momento, y los va a llevar a la página de descarga de nuestro estudio. Igual, si ya lo descargaron, muchas gracias por descargarlo. Si no lo han descargado, lo pueden llevar a todas partes, lo pueden leer en cualquier momento. Y esta sesión también tiene mucho que ver con el estudio de gestión de riesgos, porque hoy vamos a hablar de cultura de gestión de riesgos, uno de los grandes hallazgos y de las grandes falencias que tienen las empresas en Latinoamérica según nuestro estudio para este 2026. Y para eso traemos a una persona que sabe bastante del tema. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Martínez del equipo comercial de Pirani. Nata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Di, hola a todos los que pertenecen a esta escuela de gestión de riesgos. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos y más hablar de ese tema que es tan interesante. Ya se han dictado varias escuelas referentes a construir una cultura en gestión de riesgos y no es como la píldora mágica, es algo de trabajar, de hacer todos los días. Entonces, pues nada, estoy súper contenta reinventando también oportunidades que le pueda servir a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Entonces, pues nada, súper bienvenidos. Gracias, Juan Di. Vale, Nata, y antes de empezar y de darte paso, ya saben que pueden dejar todas sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a estar respondiendo. Y otra invitación que tenemos es que vamos a tener el foro del estudio de gestión de riesgos. Les voy a dejar en el chat el link para que ustedes se puedan inscribir. Esto será en febrero, el 17 de febrero para ser exactos. Entonces, allá nos vemos. Recuerden dejar todas sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a estar respondiendo al finalizar la sesión. Adelante, Nata. Bueno, pues nada, súper bienvenidos todos, invitadísimos a que descarguen el estudio de gestión de riesgos para este 2026. Está muy interesante, hay temas críticos que se hablan dentro del estudio que estoy segura que nos competen a todas las personas que hoy estamos haciendo gestión de riesgos dentro de las compañías. En esta sesión puntualmente tenemos la oportunidad de estar hablando de cuáles son esas claves para poder afrontar una cultura en gestión de riesgos en el 2026. Entonces, la idea es que puedan preguntar, que estemos muy dinámicos dentro de las preguntas en el chat, que me cuenten también de qué país nos visitan, qué industrias son, para que también podamos tener casos aplicados específicamente a lo que estamos viendo hoy de la participación de los miembros de la escuela. Entonces, esta es la agenda para el día. Vamos a estar hablando de que el riesgo no puede ser solamente de un área, el riesgo efectivamente tiene que ser a nivel compañía. Y cuando hablamos de esto es súper importante aclarar que esto tiene que ser una directriz desde alta dirección para que pueda llegar a ser transversal dentro de la compañía. ¿Por qué hablar de cultura y no solo de riesgos? Esta parte es fundamental entender que no se trata solamente de contarle a las personas qué es un riesgo, cómo se reporta, cuáles son las características que tiene un riesgo, cómo se llega a un riesgo inherente a un riesgo residual, sino cómo en todo lo que hacemos en nuestro día a día tenemos que tener implícito lo que es generar cultura dentro de las organizaciones con base en todo lo que son los riesgos asociados a nuestro proceso. Vamos a estar hablando también de cómo abordar la cultura en gestión de riesgos. Yo sé que todos decimos que hay que generar la cultura, que tenemos que tener la cultura en gestión de riesgos, que es súper importante que todos puedan conocer del mundo de los riesgos, que tengamos gestores en cada uno de los procesos, pero del dicho al hecho hay un camino bastante largo y la idea es que ustedes apoyados en Pirani, que nosotros no solamente tenemos un software que los va a apoyar en la automatización de su gestión de riesgos dentro de la compañía, sino que como lo mencionamos en los videos, que a veces ya se vuelve también un poco de paisaje, nosotros tenemos experiencia del aumento de hasta el 70% de los miembros de la compañía que se volcan a la plataforma y empezamos a generar así una cultura en gestión de riesgos. Entonces, esto es súper importante, saber cómo la vamos a abordar, cómo la vamos a trabajar y que no estamos solos. Hay un cuarto tema bien interesante que es señales de que la cultura en gestión de riesgos es débil.
Cuando yo me reúno con algunas de las compañías, siempre les digo, en esta primera sesión vamos a hacer un diagnóstico de cómo está la compañía hoy frente a gestión de riesgos. Algunas de estas ítems que puse son dolores que he identificado que tienen las compañías y que al no tener una cultura en gestión de riesgos se vuelven hitos o brechas importantes entre lo que hoy tenemos y el poder cumplir o el poder alcanzar los objetivos de generar una cultura dentro de la compañía. Entonces, sé que se van a sentir identificados, sé que ahí van a encontrar varios de los hitos o de las brechas que se generan dentro de las compañías y pues me gustaría que me compartieran si efectivamente lo están viviendo dentro de las organizaciones, porque sí vamos a tener como algunos tips prácticos para que ustedes los puedan poner en práctica. Vamos a también estar hablando de 4 pilares de cultura en gestión de riesgos que van a llevarnos a alcanzar los objetivos que necesitamos o que queremos para este 2026. Hay algo que es muy importante y es que cuando nosotros nos proponemos generar una cultura en gestión de riesgos dentro de la compañía, es importante que definamos un plan, ¿sí? Y que ese plan involucre las diferentes áreas de las organizaciones y algo súper relevante es que esto no puede ser un ladrillo. Justamente ayer me reuní con una empresa muy, muy grande y me decía, estoy yo sola haciendo gestión de riesgos para una multinacional y en manos mías está Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Entonces, es importante también como gestores de riesgos empezar a involucrar diferentes áreas de la compañía y que ya no seamos, como ella me decía, el llamado problema o el patito feo de la organización o ahí ya vienen a ver qué estoy haciendo mal o qué riesgos tiene mi proceso, sino que nosotros seamos esa ayuda idónea y nos volvamos el aliado estratégico para identificar riesgos asociados a los procesos a todo nivel de la compañía, que eso es lo que nos va a llevar a otro nivel. Traigo una pequeña reflexión que me parece interesante compartirla con ustedes y es que hay que cambiar la mentalidad de que es el área de riesgos. No, el riesgo es de todos. El riesgo ya no viene en un documento ni en un comité aislado, donde vamos solamente ciertas personas o donde se socializan solamente ciertos riesgos que llamamos los riesgos titulares y detrás del riesgo titular hay un montón de riesgos asociados. No, la idea es que esto sea dinámico, que sea fácilmente transmitible al resto de la compañía y lo más importante es que vinculemos al resto de las personas. Durante años la gestión de riesgos fue vista como de función técnica o una brecha casi que administrativa. Hoy es el cambio, hoy es el momento de decir en el 2026 todos vamos a poder hablar de riesgos porque en cada decisión que se tome dentro de la compañía es importante incluir este análisis de riesgos, ¿cierto? Podemos usar tecnología, podemos ver temas de cumplimiento normativo, cómo la regulación nos lleva a tomar cambios significativos dentro del negocio y cómo vamos a prepararnos para responder ante esas crisis, porque estoy segura que el año pasado cuando hubo el cambio de valores o de porcentajes en aranceles que impuso Estados Unidos a las diferentes compañías, pues ese es un momento de coyuntura, es un momento de crisis, es un momento en el que tenemos que reajustar varios temas dentro de las organizaciones. Yo lo hablaba o lo mencionaba en su momento en otro webinar en el que estuve, donde eso nos puede llevar a tomar ese planteamiento del escenario, nos puede llevar a tomar decisiones buenas o no tan buenas frente a nuestro negocio, ¿sí? A poder tomar decisiones de movilizar nuestra planta, movilizar nuestra capacidad operativa, buscar nuevos clientes, ver cómo vamos a apoyar lo que estaba ocurriendo o esa coyuntura, cómo puede llegar a favorecer. Pero nada de esto podría ser posible si no tenemos estandarizado e interiorizado el pensamiento basado en riesgos. ¿Listo? Hablar de gestión de riesgos sin hablar de cultura es algo que no tiene sentido. En su momento lo he mencionado y es que cuando tú llegas a una organización que tiene una cultura organizacional tan marcada, no sé, voy a hablarlo, por ejemplo, hay organizaciones donde tienen cero impresión en papel, entonces, o en papel limpio, por ejemplo, siempre se utilizan hojas recicladas y tú de pronto llegas nuevo y dices, ay, voy a imprimir esto y sacas una hoja limpia y lo vas a imprimir y es un documento que va a rotar internamente. Estoy segura que si alguien tiene
claro cuáles son los principios o cuál es la cultura de la organización, te va a decir, oye, mira, la próxima vez que vayas a imprimir algo para un documento de uso interno, puedes utilizar el papel reciclable. Y automáticamente tú entras en esa cultura, entras en esa onda de o de la que tenga la compañía, claro está. Entonces, siempre es importante hablar basado en la cultura y estar muy alineados con todo lo que es gestión de riesgos dentro de la organización. Hay un tema importante y es por qué hablar de cultura. Las organizaciones no fallan por falta de metodologías, fallan por falta de cultura. Esto es súper importante. Yo sé que todos hemos visto, y más las compañías que estamos certificadas en una ISO 9001, en una ISO 27001, que tenemos otro tipo de certificaciones internacionales. Hay unos manuales estandarizados de los procesos, donde hay unos documentos específicos que se utilizan en cada proceso. Y seguramente ustedes sabrán que esos documentos oficiales, los que guardan el consecutivo y demás, están en unas carpetas específicas compartidas con unos permisos específicos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos hecho una copia a ese documento oficial y sobre ese hemos trabajado más documentos? Entonces, fíjense que muchas veces la metodología está, la documentación está, pero por falta de cultura, ¿cierto? No aplicamos ese debido proceso. Y esto es tan sencillo como lo que les acabo de contar, hasta dejar pasar por alto reportes de eventos de riesgo o porque no se cuenta con las herramientas necesarias para poder reportarlo o simplemente porque no tenemos claros los procedimientos o no queremos, digamos que, definir que alguien hizo algo que de pronto no está dentro de los términos de las organizaciones. Entonces, hay muchas compañías que se sientan conmigo, que tienen sus mapas de calor, sus matrices de riesgo, que tienen sus controles, pero sin embargo siguen ocurriendo incidentes asociados a todo el tema de riesgos o de seguridad de la información. Uno dice, bueno, ¿y por qué estará pasando eso? Si tengo mi control documentado, si tengo mi riesgo estandarizado, porque seguramente la cultura no la tiene implícita las personas y a la hora de reportar un evento de riesgo o a la hora de cargar las evidencias de su control o de ejecutar el control, nos quedamos cortos. Entonces es muy importante que las personas estén en plena capacidad de identificar los riesgos, de reportarlos, de no ignorarlos y de tomar decisiones basados en estos datos. Es muy chévere poder ingresar o ver organizaciones que están muy maduras en su gestión de riesgos y entonces me cuentan que tienen, por ejemplo, hay compañías que tienen unos Excel muy bien elaborados. Entonces, cuando yo voy a revisar la metodología, le digo, no, check, tienes tu metodología 10 de 10, ¿sí? Tienes todo en orden, tu mapa de calor, tus variables estandarizadas, tienes la calificación del riesgo teniendo en cuenta el apetito de la compañía, súper bien. Déjame ver tus controles, ¿no? Tienes controles basados en ISO, en COSO RM, tienes documentado tu control, tienes las variables definidas para la calificación. Déjame ver tus eventos de riesgo. Natalia, nosotros reportamos eventos de riesgo por correo y automáticamente desvirtúa todo lo que ya se ha construido. Toda la metodología. ¿Sí? Porque no poder contar con herramientas tecnológicas que nos vinculen el reporte del evento o del incidente y lo podamos llevar y procesar y asociar a un control, podamos definir una pérdida asociada, podamos definir planes de acción vinculados, pues hace que nuestra gestión de riesgos se quede en el papel y no se pueda ejecutar. Entonces, es muy importante también que si vamos a hablar de cultura en gestión de riesgos, le demos las herramientas y los mecanismos necesarios a los colaboradores para que estos puedan hacer el reporte y para que podamos estar trabajando en tiempo real. ¿Listo? Algunos puntos claves de por qué hablar de cultura es porque el riesgo ya no es un tema aislado ni exclusivo de un área. Yo siempre les digo, yo soy experta en gestión de riesgos, ¿sí? Llevo más de 12 años trabajando en el mundo de la gestión de riesgos. He visto metodologías de todos los tamaños, de todos los colores, de diferentes industrias, en diferentes países, más regulados, menos regulados, entrando a cambios normativos. Pero nada de lo que uno pueda hacer en cabeza de una sola persona o de dos personas o de tres personas que sea el área de riesgos puede reemplazar lo que puede llegar a tener realmente relevancia y es toda una compañía hablando
en el idioma de la gestión de riesgos. Una compañía que tiene interiorizada una metodología y que tiene interiorizada una cultura va a llegar a ser exitosa. Si yo no reporto un evento de riesgos, puedo llegar a impactar mi proceso y otros procesos de la organización. Si se impacta un proceso, varios procesos de la compañía, hay una pérdida económica significativa y esa pérdida económica significativa puede llevar a la compañía a tener de pronto, no sé, reducciones de personal, mayor merma dentro de la organización, puede llegar a tener problemas legales. Si yo no cargo los informes que me pide mi regulador en el tiempo establecido, puedo incurrir en multas y sanciones y esas multas y sanciones pueden desencadenar en inoperatividad de la compañía. Quiere decir que la compañía va a dejar de producir y a su vez todas las personas que trabajamos en ella nos vamos a ver impactadas. Eso es trabajar con conciencia en gestión de riesgos. Entonces es súper importante que esto no sea un tema exclusivo o de una sola área. Yo siempre les digo, hacer gestión de riesgos de entrada no es fácil, ¿sí? Y buscar hacerla más difícil, pues empeora la situación. Es como cuando a uno le duele una muela. Entonces, te diste cuenta que tenías un puntico negro, es una caries chiquita, pero entonces dejaste que pasara un mes, 2 meses, 10 meses, 2 años, pues cuando vas ya tienes una caries considerable dentro de tu muelita, ¿cierto? Asimismo ocurre dentro de las organizaciones. Puede empezar siendo algo muy chiquito y puede volverse un tema de importancia dentro de las organizaciones. No tener de pronto o no hablar de esa cultura de gestión de riesgos impacta decisiones estratégicas, operativas y tecnológicas. Yo me acuerdo que hace más o menos como 1 año, 2 años, cuando salió todo el tema del SagriLab en Colombia para las empresas del sector real reguladas, eh, ahora por super sociedades, me llamaban muchísimas personas, Natalia, muchísimas empresas. Natalia, mira, soy de la industria de los cueros y estoy buscando hacer SagriLab, pero no tengo ni idea cómo hacer gestión de riesgos, mucho menos tengo idea de todo lo que puede llegar a ser la gestión de riesgos de prevención de lavado de activos. Ayúdanos, construyanos información. Y eso fue para Pirani un punto clave dentro de la atracción de nuevas industrias a nuestro mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no contar esos clientes con la tecnología, con la metodología, llegaba a poner en jaque la operación de su negocio. Entonces, es muy importante estar enterado de los cambios normativos, estar enterado de los cambios regulatorios que se vienen y súper importante que esto esté asociado a la estrategia. Y si algo impacta la estrategia de mi organización y yo necesito contratar tecnología, no voy a escatimar en hacerlo. Entonces, sabemos que las empresas del sector real, cuando llegaron a este cambio, buscaban hacer solamente consultas listas. No, mira, tengo que hacer prevención de lavado, entonces estoy buscando consultas listas restrictivas. Y yo les decía, la consulta en listas restrictivas es el control, es un control a un riesgo del universo de riesgos al que puede llegar a estar expuesta una compañía en temas de lavado de activos. Entonces, claro, cuando tú les empiezas a hablar en estos términos y yo les decía, mira, la norma dice que tú, si incumples los hitos de cumplimiento de la regulación, puedes tener pérdidas hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si tú haces la comparativa de lo que te valdría comprar un sistema, de lo que te valdría tener el oficial de cumplimiento, de lo que te valdría capacitar a toda la compañía, ¿cierto? Contratar tus listas o lo que necesites, eso no alcanza a ser ni el 10% del valor de la multa que se te podría imponer por no tener gestión de riesgos. Entonces, ahí es donde uno ya puede ir con argumentos claros a solicitar un presupuesto que nos va a apalancar el cumplimiento de una norma, pero adicional, hay algo más importante que eso, y es que va a generar una cultura en gestión de riesgos, porque es toda una transformación apalancada en el cumplimiento de una norma que va a llevar nuestro negocio a otro nivel, porque es sencillo. Si las compañías no se adaptan a los cambios regulatorios, ¿sí? Desaparecen en el tiempo. Entonces, es la posibilidad de poder tomar decisiones estratégicas que apalanquen nuestro negocio y que nos lleven a alcanzar los objetivos de rentabilidad que todos buscamos.
En el 2026, el riesgo se vive en el día a día de la organización. Entonces, hay compañías que yo les pregunto, bueno, y cuéntame, ¿cada cuánto se hacen reporte de eventos de riesgos? ¿Cuál es el volumen de reporte de eventos de riesgos? Y me dicen, no, yo no tengo reporte de eventos de riesgo. Nosotros somos muy juiciosos, metodológicamente tenemos todo muy organizado y hacemos cada año, pasamos por cada área y les preguntamos si tienen algún evento de riesgo que reportar. Y yo decía, o sea, cada año pasas por el área de compras y le preguntas si tiene un evento de riesgo. Sí, sí, así lo hacemos. Cada año hacemos una reevaluación de riesgos. Ok, pero oye, la norma ha cambiado 2 veces en el último año. ¿Has tenido en consideración que al haber cambios en las normativas muchas veces cambian las multas, los rangos de las multas, y eso tiene que impactar los riesgos de la organización directamente por el apetito de riesgo? Porque cuando calificas un riesgo, ¿cierto? Y tú dices, este riesgo tiene un impacto financiero, sí. La multa dice que puedo perder, no sé, que me puedes multar con 10 salarios mínimos. Y yo digo, según mi apetito de riesgo, 10 salarios mínimos para mí es bajo. Y entonces calificas tu riesgo con un impacto financiero como bajo. Pero ¿qué pasa si mañana cambia la normativa y dice, oye, ya no te voy a multar con 10 salarios mínimos, te voy a multar con 100 salarios mínimos? Y tú sigues dejando tu riesgo en una calificación o en un impacto de riesgo bajo. Quiere decir que es un riesgo que está desactualizado. Y ahora te enteras de eso un año después. No. Ahí no hay una cultura en gestión de riesgos. Ahí no hay una gestión de riesgos viva. Hay una gestión de riesgos en cuidados intensivos. Entonces, es súper importante que esto sea del día a día, dinámico, cambiante, que tengamos reuniones, no sé, mensuales, que si alguien identifica un evento de riesgo, tenga un sistema donde reportarlo. Bueno, que si es por correo, notifique 3 personas como mínimo, porque si la persona se va de vacaciones, en manos de quién quedó nuestro evento de riesgo. Y hoy que arrancó el evento de riesgo, podemos estar perdiendo un salario mínimo. Pero si nos esperamos a identificarlo dentro de 10, 12 días, pues ya no estaremos perdiendo ese mismo salario mínimo, o el riesgo reputacional habrá crecido tanto que tenemos una bola de nieve gigante. Gestionar riesgos sin cultura ya no es suficiente, no es reportar por reportar. Yo siempre les digo, cuando se reporta un evento de riesgo, tiene como 5 momentos. Yo ya voy en 5 momentos. Entonces, a la capacitación previa al evento de riesgos. El momento en el que se percata del evento, el momento en el que reporta el evento, el momento en el que le llega al gestor de riesgos, y falta un tema muy importante y es la socialización con la persona que reportó ese evento de riesgos. Es importante decirle a Natalia si reportó un evento de riesgos que, no sé, es derramamiento de sustancia tóxica en planta de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo impactó eso la compañía? ¿Por qué fue tan importante? Y de verdad, check, palmadita en la espalda, dedito arriba, de esas personas que realmente reportan los eventos de riesgo y de esos gestores de riesgos que retroalimentan el reporte. Lo hiciste muy bien, gracias. Mira, bajo el reporte que hiciste, identificamos unas pérdidas significativas para el negocio que finalmente traducen en qué? En esto, en tomar decisiones estratégicas para la compañía. Entonces, es muy importante tener claro que hay que hacer una retroalimentación de los reportes que se entregan. Ahora vamos a estar hablando de un tema también muy interesante que es realmente qué es la cultura, ¿sí? Porque yo les puedo decir aquí, no, cultura en gestión de riesgos es reportar eventos de riesgo. Ustedes me pueden decir, Natalia, no estoy de acuerdo. Para mí, reportar eventos de riesgo hace parte del proceso integral de riesgos. Para mí, cultura en gestión de riesgos puede ser X o Y situación. La cultura de riesgos es un comportamiento, no una documentación. Si yo voy a compartir información de Pirani, ¿cierto? Con alguna empresa, con algún cliente, yo antes de compartir el documento, reviso que ese documento esté disponible para el público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un caso de la vida real. Nosotros en Pirani tenemos una documentación técnica que se le comparte a los clientes. Y dentro de esa documentación técnica, mis clientes me dicen, Natalia, necesito el bosquejo de la arquitectura de Pirani. Entonces yo digo, listo, me está pidiendo la arquitectura, la distribución allá en nuestra nube, cómo está nuestro sistema organizado. Entonces hay dos documentos, uno que es la arquitectura interna y otro que es la arquitectura pública, la que está dispuesta para el público.
Entonces, cuando yo voy a compartir el documento, uno, verifico que vaya en PDF. Dos, verifico que sea la versión oficial o la más actualizada. Y tres, verifico que sea la pública. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas monitorean que Natalia comparta la información correcta? Cero. Nadie. ¿Sí? Si Natalia no comparte, o más bien si Natalia comparte el documento equivocado, nadie se podría dar cuenta. Yo podría decir que nada ha pasado, pero no está bien que yo ponga en riesgo, ¿cierto? Documentos confidenciales de la organización, y eso se llama cultura. Cultura en gestión de riesgos, cultura organizacional, ¿cierto? Yo cuido mi lugar de trabajo, yo cuido mi rol, yo cuido la documentación que está bajo mi cargo. Cuando yo, ahora que estamos en remoto, ya no pasa tanto, pero cuando vamos a la oficina, yo utilizo el CRM y en el CRM están los datos de Carlos, que es el gerente de riesgos del banco Pedro Pérez, está su correo electrónico, están las conversaciones que yo he tenido con él y hay documentación o información más bien sensible alojada en mi CRM. Cuando yo me voy a retirar de mi puesto de trabajo, yo automáticamente suspendo o bloqueo mi computador. ¿Por qué? Porque yo no estoy exenta a un fraude interno, a que alguien tome información confidencial de esa persona, la traslade y haga otro tipo de actividades con la información que yo tengo del señor gerente del banco, ¿sí? Entonces, es muy importante que implícito a nuestra operación tengamos esta cultura. La cultura de gestión de riesgos se refleja en cómo las personas actúan cuando nadie las está auditando, lo que les acabo de decir, nadie vigila lo que yo envío. Es cuando los equipos entienden que puede salir algo mal, que habla de ellos sin miedo y toma decisiones responsables. No es solo cumplir, es pensar en las consecuencias antes de actuar. Y yo les puedo decir que Natalia es perfecta y que nunca se ha equivocado, ¿no? También me he equivocado, también he compartido documentación eh, que no se podía compartir, pero ¿qué pasa? Como tengo un pensamiento basado en riesgos y tengo que proteger ¿qué? Mi compañía, mi organización, automáticamente ocurrió, levanté la mano y dije, tengo un incidente de seguridad de la información o hice un vertimiento de una sustancia no adecuada dentro de la planta. Puedo quedarme callada y que esto salga a la luz más adelante y que empiece una investigación y digan, bueno, ¿quién le puso el ingrediente A y no el ingrediente B a las pastillas para el dolor de cabeza? Seguramente me podría quedar callada, pero eso impactaría la operación de la organización y no está bien. Tengo plena confianza en levantar la mano y decir, tengo un evento, tengo un incidente de seguridad de la información, por favor, ayúdenme. ¿Cómo lo podemos resolver en equipo? Pero eso hace parte de qué? De la cultura. Yo creo que ahí es donde las organizaciones deben contar con esos canales oficiales para que el empleado pueda reportar, para que pueda decir qué le ocurrió, cómo puede tener una retroalimentación y así avanzar. Entonces, hay 4 ítems fundamentales para que hablemos de cultura. Las organizaciones ya deben contar con metodologías y herramientas. Es lo que les digo. Yo no podría decir, oye, compartí el documento y me quedo callada y a quién le cuento. No, automáticamente yo me metí a Pirani, reporté mi incidente de seguridad de la información, lo atendió la persona que se encarga dentro de Pirani en atender este tipo de incidentes, me retroalimentó, construimos juntos un plan de acción y listo. Eso me quedó como experiencia para que cada vez que vaya a compartir un documento tenga presente el tipo de confidencialidad que tiene el documento. Los incidentes ocurren por fallas culturales, no técnicas. Esto puede llegar a ser cierto, ¿sí? Yo no tenía la intención de compartirlo por algún tema técnico, pero sí me faltó de pronto indagar más, revisar la documentación y demás. La cultura define cómo las personas perciben y gestionan el riesgo. Lo que les digo, es un entorno seguro. Si tenemos un fraude interno, yo siempre he dicho esto y es, nadie se va a parar de su puesto de trabajo y va a decir, jefe, me acabo de dar cuenta que Natalia está aprobando pólizas sin la documentación o sin el flujo correcto, ¿sí? Nadie lo va a hacer. Hay que tener canales oficiales para que se reporten, sea, digamos, bajo todos los protocolos de seguridad de la información y que se resguarde también la integridad de la persona, porque uno no sabe qué represalias pueda tomar la otra persona frente al que está haciendo el reporte del evento de riesgo, ¿cierto? Sin cultura la gestión de riesgos se vuelve reactiva. Esta me encantó, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo de la reactividad. Es triste decirlo, pero sí.
Todo lo que hacemos, lo hacemos cuando ya nos ha pasado. Tenemos el muerto al lado y decimos, púchale, ¿cómo pudimos haber evitado la muerte de este señor o de esta persona? Ay, pudimos haber hecho esto, pudimos haber hecho lo otro, pudimos haber, ¿cierto? Ya estamos tomando decisiones sobre lo ocurrido y la idea es que nosotros tengamos la posibilidad de plantear escenarios de los críticos, ¿cierto? Para poder que en el momento en el que se nos llegue a materializar un riesgo, tener la capacidad de actuar. Y aquí es muy importante para esas compañías que dicen, llevo 100 años haciendo pan, soy la empresa de panes más exitosa del mundo y nunca se me ha materializado un evento de riesgo. Lo dudo mucho. ¿Mm? Usted cuenta con las herramientas para que sus empleados o para que sus colaboradores reporten eventos de riesgo. Usted tiene un área de riesgos, usted ha sensibilizado sobre el fraude interno, usted ha sensibilizado sobre los incidentes de seguridad de la información. No, hay un tema muy importante y es que puede ser que uno nunca haya sensibilizado a nadie sobre la cultura en la gestión de riesgos o sobre los riesgos y esas personas estén frente al riesgo y no sean capaces de evidenciarlo. ¿Mm? Entonces, esta parte es bien interesante. Les comenté que vamos a estar hablando de cuáles son esas señales o esos dolores que uno identifica cuando la cultura de gestión de riesgos está débil. Una cultura de gestión de riesgos débil se nota antes del incidente, pero se conoce o se reconoce o el nivel de criticidad aumenta cuando estamos posterior al incidente. Entonces, cuando el riesgo se ve solo como responsabilidad de un área, lo que yo les decía, ay, no, qué pena, pero eso, el riesgo dice hay impacto legal, vaya y busque al director legal. Ah, el riesgo dice financiero, vaya y busque al director financiero. Oye, no, la gestión de riesgos es integral y un riesgo tiene distintas aristas que impactan tanto lo legal, lo reputacional, lo operativo y lo financiero. Entonces, es importante tener una evaluación de riesgos 360. Cuando los problemas se esconden, estamos frente a una cultura de gestión de riesgos débil, lo que les venía hablando. Si no tengo las herramientas, si no puedo reportar, si nadie me sensibiliza, si nadie me apoya, me acompaña, pues automáticamente estaría yo frente a una gestión de riesgos débil. Cuando los incidentes se conocen tarde, están culpables. Esto es muy importante. Los culpables deben desaparecer, sí. Yo sé que uno tiene responsabilidad, yo sé que uno tiene ciertas características en las cuales debe tener el cumplimiento según los objetivos de su organización y demás, pero es súper fundamental dejar claro que no es que tú seas culpable o es que te vayamos a juzgar, cometiste un error, pero mira, acá está un apoyo para que veamos cómo esto no nos vuelva a ocurrir, vamos a recibir una retroalimentación y vamos a saber cómo actuar. Cuando se reportan eventos una vez al año, lo que les comenté. Cuando no tenemos planes de acción asociados a los riesgos, son riesgos que han estado ahí toda la vida, que nunca se han monitoreado, que nunca han tenido un cambio dentro de su calificación, que no hay un tema interesante de cómo evolucionamos el riesgo. Cuando no sacamos de los riesgos, riesgos positivos, ¿sí? O oportunidades de mejora. Entonces, ahí también vemos gestión de riesgos débil. Cuando el mapa de calor es estático, cuando es el mismo mapa de calor de hace 10 años, automáticamente evidenciamos que hay una gestión de riesgos débil dentro de la compañía. Entonces, como ya identificamos los problemas, ¿cierto? Como ya sabemos cómo identificar la gestión de riesgos viva, muerta, ahora vamos a ver cómo la podemos revivir, ¿sí? Entonces, hay 4 pilares fundamentales para construir una cultura en gestión de riesgos y para que nuestra gestión de riesgos esté viva, dinámica en el tiempo. Entonces, la cultura no se declara, se construye. Yo no puedo pararme aquí y decirles, hola, miren, desde hoy todos los que ingresen a Pirani se van a sentir mucho más contentos, todos vamos a estar más felices, vamos a reportar a través de una URL segura para que ustedes puedan reportar sus eventos de riesgo y esto nos va a llevar a otro nivel. Yo acabo de declarar algo, pero de ahí a que eso se realice y se construya y que efectivamente se lleve a cabo, hay mucha diferencia. Entonces vamos a estar hablando de que en estos 4 pilares, el liderazgo, lo que la alta dirección pregunta y prioriza, define la cultura. Si el riesgo no está en la agenda de liderazgo de la compañía, no estará en la operación. Y esto es como en la casa cuando la mamá dice, todos a lavarnos los dientes. Entonces, automáticamente todos se van a lavar los dientes, ¿cierto? Cuando la mamá dice,
todos a dormir a las 7 de la noche y la mamá se acuesta a las 7 de la noche, automáticamente todo se empieza a pagar para que todos nos durmamos a las 7 de la noche. El ejemplo empieza por la cabeza, ¿sí? Entonces, si la alta dirección tiene directrices claras sobre gestión de riesgos, automáticamente nosotros vamos a poder ser parte de ellos. Otro pilar importante son las personas. Todos gestionan riesgos desde su rol. La capacitación debe ser práctica, enfocada en decisiones reales, no solo en la teoría. Y a mí me encanta la semana de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones porque es la oportunidad de estar más cercanos a las personas, de decirle, mira Pedro, tú que estás parado revisando quién ingresa a la compañía, tu trabajo es fundamental, porque si tú dejas entrar a Osama Bin Laden, ¿sí? Que aparece en todos los medios de comunicación, que tiene fama de tener temas de terrorismo y demás, ¿sí? No sé si esto se pueda decir o no lo censuren, pero bueno, ya lo dije. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que no estaría cumpliendo con los pilares de su trabajo, pero si yo no lo sensibilizo, no le explico que tenemos un riesgo dentro de la organización asociada al ingreso de esta persona, pues automáticamente él va a dejar entrar a Osama Bin Laden sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ahora hablemos de otro pilar fundamental, que es el proceso. El riesgo debe integrarse a la operación diaria, no restringirse como algo paralelo. Juan Di, si quieres, cuéntame si tenemos de pronto alguna pregunta. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, no sé, ahí Juan Di, no ha podido ver comentarios, es que la plataforma es nueva, la estamos conociendo. ¿Cómo deberíamos recoger los eventos de riesgos de las diferentes áreas, herramientas, tiempo y demás? Bueno, esa es una excelente pregunta. Tenemos que contar con los apoyos tecnológicos y estos apoyos tecnológicos pueden estar dados desde diferentes formas. Puede ser que ya cuentes con una herramienta, puede ser que lo reportes desde el correo electrónico. Lo importante no es el cómo, sino el para qué. ¿Para qué vamos a recopilar esto? El tiempo debe ser el más corto posible. Entonces, Gladys, esa es una excelente pregunta. De hecho, nosotros tenemos dentro de nuestra versión gratuita la posibilidad de que ingreses, pruebes la plataforma, veas cómo puede apalancar la cultura de gestión de riesgos dentro de tu compañía y cómo esto te va a ayudar a tomar decisiones estratégicas en tiempo real. No sé, Juan, de pronto otra pregunta. Sí, aquí me escucha, ¿cierto? Aquí Patricia nos dice, diferencia entre eventos de riesgo y riesgo detectado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El riesgo, el evento de riesgo es materializado, ¿cierto? Hoy nos han robado la base de datos de la compañía. ¿Ese es un riesgo materializado o detectado? Ese es un riesgo materializado. Yo puedo detectar riesgos que aún no se hayan materializado dentro de la organización. Entonces les voy a poner este ejemplo. Natalia es la única que hace el arqueo y cierre de la caja dentro de la compañía. O sea que si falta algo, nadie le hace veeduría a Natalia, ¿cierto? Yo he detectado un riesgo y es fraude interno, ¿cierto? O robo, o tomar dinero de la caja sin ser autorizado, etcétera, ¿cierto? Ese es un riesgo que yo acabo de detectar. ¿Natalia ya se ha robado algo? Natalia no se ha robado nada, pero es un riesgo o es un potencial riesgo para la compañía. Esa podría ser una buena diferencia entre el evento de riesgo y el riesgo detectado. Patricia, muchas gracias por la pregunta. Listo. Aquí Claudia nos dice, ¿cómo estructurar una forma sencilla, práctica, aunque no se cuente con el software, que permita ayudar a reportar eventos de riesgos y que no sea vista como una carga muy dispendiosa para para las áreas de una organización, en especial si es Ay, un tan colegio? lindo. Ay, esa es una muy buena pregunta, Claudia, y independientemente de la industria, me encanta tu pregunta. Yo sé que a veces el tema de presupuesto no es lo más fácil, pero lo puedes hacer a través de un canal oficial para el reporte del evento de riesgos. ¿Y cómo puedes hacer para que esto no se vea como una carga dispendiosa? Contarles la importancia de hacerlo, y más en un colegio, por ejemplo,
donde un riesgo operativo puede llegar a causar un accidente significativo y ese accidente significativo desembocar en un tema reputacional importante hasta en el cierre de la organización. Hace unos meses acá en Colombia, en un municipio aledaño a la capital, ¿cierto? Se perdió un niño, se salió una niña del colegio por una cerca viva, ¿sí? Que tenía como un huequito. Y entonces cerca al colegio había un riachuelo. Entonces habían muchas teorías, que alguien la había llamado a través de la rejita y que ella se había salido, que ella había por voluntad propia había salido del colegio. Entonces ahí es donde uno dice, ve, este colegio no tenía un análisis de riesgos dentro de su estructura, ¿cierto? Cuando yo hago un análisis de riesgos dentro de una organización, hago el análisis de riesgos por proceso, ¿sí? Entonces, el proceso de matrícula, el proceso de pagos, el proceso de operaciones y dentro del proceso de operaciones debo tener infraestructura, ¿cierto? Y dentro de esa infraestructura debo tener la posibilidad de identificación de riesgos físicos, ¿sí? Entonces, revisar el perímetro, si yo voy a construir un colegio en esta zona, voy a ver que pues no haya un río cerca, porque también puede ser que se desborde el río, entonces queda en inoperación el colegio, entonces voy a tener quejas de los padres, los malos olores, los animales, ¿sí? Entonces, hago un análisis de riesgo en torno a mi negocio y al escenario en el que estoy. Entonces, Juan Di, si quieres, voy a avanzar aquí y ya dejamos unos minuticos para resolver otras preguntas, ¿te parece? Listo, Entonces, lo ya. que les decía de La los cuatro pregunta. pilares, pero me encanta que estén súper activos en las preguntas. Esa es la idea, equipo, que podamos estar aquí hablando esto no sea un monólogo de Natalia, sino que sea un ejercicio muy dinámico. La información sin datos claros y oportunos, no hay decisiones informadas. La información de riesgos debe ser visible y útil. Es algo muy interesante y es que nosotros debemos tener información clara y cuando hablo de la información clara, debe venir desde el liderazgo, debe incluir a las personas, debe estar vinculada a los procesos, por eso es que yo digo es tan importante tener estandarizados los procesos. Hagan de cuenta que los procesos es como la división estructural de una casa. ¿Sí? Acá está el baño, hay un muro, acá está una habitación, hay un muro, acá está la cocina, hay un muro. Quiere decir que hay una división estructural para cada paso o para cada espacio que haya dentro de la vivienda. ¿Esto a qué nos ayuda? A mantener un orden, a mantener un estándar dentro de la organización. Y esto fácilmente nos ayuda a hacer identificación en cada uno de los momentos o de los espacios que se tenga. Adicional a eso, riesgo y toma de decisiones. Gestionar riesgo no es enfrentar decisiones, es tomar la mejor decisión. Y era lo que yo les decía. Fíjense tan interesante la pregunta que nos hacen. Yo trabajo en un colegio, ¿sí? Yo trabajo en un colegio, pero yo quiero hacer gestión de riesgos. Y ese es un escenario fantástico, porque aparte que yo trabajo en este colegio, yo tengo bajo mi cuidado menores de edad. Y ustedes saben que bajo la ley de protección de datos personales, los datos sensibles tratados de menores de edad deben tener un cuidado mayor que el dato de una persona mayor de edad. Entonces, es el conocimiento de la norma junto con el negocio, ¿cierto? Y cómo tomo decisiones basado en los riesgos identificados. Si yo ya sé que tengo un problema de acercamiento dentro de la institución, pues voy a reforzar eso, porque ¿qué me sale más caro? ¿Que se roben un niño o que se pierda un niño o reforzar la estructura física del colegio, ¿cierto? Reforzar la estructura física del colegio pasa a ser algo simbólico frente a la pérdida de un niño. Entonces, las organizaciones maduras gestionan sus riesgos, los entienden, evalúan sus impactos, arman escenarios y toman decisiones. Cuando llegó la pandemia, nadie tenía contemplado una pandemia en el mundo. Y ahorita estamos viviendo una endemia, que sí, se le ha dado manejo y demás, pero ¿qué pasa si vuelve una pandemia? Entonces, es muy importante que el riesgo deje de ser un obstáculo y se convierta en un insumo estratégico. Las compañías que no quisieron abrir páginas web para vender sus productos de forma digital, hoy venden menos que las que tienen productos digitales. Hoy, si yo tengo una tienda física en Bogotá, no tengo la posibilidad que alguien en Leticias Amazonas me compre. O si yo fabrico bolsos con cuero colombiano, no tengo la posibilidad de alguien que esté en Perú me compre, si no tengo una página web.
pero cuando llegó todo el tema del Internet, la digitalización de los servicios y demás, habían compañías que decían, no, 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 es peligrosísimo, imagínese yo vender y enviar y que no me paguen. Oye, esto es una oportunidad de negocio. Y esas compañías que no evolucionaron, seguramente hoy no tienen clientes en todas las partes del mundo. ¿Sí? No ampliaron una operación logística para llegar realmente a alcanzar otros clientes adicionales. Algunas acciones claves son incluir riesgos en el análisis de contexto de la compañía, alinear objetivos con riesgos, aprender de los incidentes sin buscar culpables y fomentar conversaciones abiertas, lo que les hablaba de las retroalimentaciones. Pequeños cambios sostenidos generan grandes transformaciones culturales. Eso es como cuando uno dice, voy a hacer ejercicio todos los días, 10 minutos en la mañana. Luego te das cuenta que si lo haces juicioso, los 10 minutos se quedan cortos. Dices, voy a hacer 20, los 20 minutos se quedan cortos. Y cuando te das cuenta, tienes un cambio de mentalidad importante. Entonces, esos pequeños avances nos permiten llegar a cambios importantes. ¿Cómo construir una cultura en gestión de riesgos? Liderazgo visible, ¿cierto? Responsabilidad compartida, integración de riesgos en los procesos y adicional, apoyarse en tecnologías. Entonces, es súper importante tener en cuenta cuáles son esos pilares, ¿cierto? Poderlos enfocar dentro de la organización y así llevarlos a poder cumplir con los objetivos de la compañía. Entonces, no sé, Juan, si respondemos algunas preguntas adicionales. Listo, aquí tenemos un par, espera que aquí las tengo. Alguien nos dice lo siguiente. Los planes de gestión, una vez se realicen, pasan a ser controles. Hoy en el aplicativo no tengo dónde colocar los planes de acción, pero en el Excel sí lo tengo. Bueno, entonces ahí es importante que evalúes la relación costo-beneficio. Si tú estás haciendo la gestión de riesgos ya en un aplicativo, pero este no incluye ni el reporte de eventos ni los planes de acción, pues es un aplicativo que se te está quedando corto para las funcionalidades que necesitas. Si tú tienes que estar poniendo tareas operativas como avisarle a Juan Diego Vivas que tiene que cargarme la plantilla para la escuela de gestión de riesgos, pierdes tiempo, ¿sí? Hay herramientas tecnológicas que hoy te ayudan a automatizar esos procesos. Efectivamente, hay, digamos que Pirani podría llegar a ser una de esas, pero como Pirani hay un montón otras, ¿sí? Adicional a lo que me preguntas, hoy tienes planes de acción que se te van a volver controles. Puede ser, hay planes de acción que tienen tan buena ejecución que se pueden replicar a controles. Entonces, eso es viable. Evalúa el tema tecnológico porque hacer gestión de riesgos en Excel o tener los planes de acción en Excel te quita tiempo de análisis de la herramienta. Listo, vamos con otra que nos dejan por acá y es, ¿qué pasa con la información? Espera que la perdí. Ahora no está. Tranquilo. La tenía acá, qué raro. Bueno, Bueno, aquí alguien siguiente. nos pregunta, ¿cuál sería un riesgo positivo? Listo. Lo que les mencionaba de las tiendas virtuales, cuando aparece todo el tema de virtualizar los productos, tener las tiendas virtuales, también se veía como una amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque era que el negocio que vendía o la compañía que vendía carteras en cuero tenía su sede en Bogotá, ¿sí? Y existía la posibilidad de tener una tienda virtual, que con tener una tienda virtual habían unos riesgos, claro que sí, el robo de la información, la inversión que se tenía que hacer, bueno, un sinfín de riesgos vinculados, pero la relación costo-beneficio era mayor si yo ponía la tienda. Entonces, ahí puedes evaluar que sería un riesgo positivo para la organización. Otro riesgo positivo es que a mí me encanta ese ejemplo, pero a ver, se me ocurre otro. Si yo soy una empresa que fabrica ropa blindada y hay una guerra en otro país, eso puede ser un riesgo para nuestro espacio geográfico, ¿cierto? Pero puede ser una oportunidad para mi negocio. Entonces, ahí puedes llegar a conseguir riesgos positivos y hay riesgos que nos plantean oportunidad de mejora dentro de los procesos. Por ejemplo, el que me estaba mencionando ahorita, la persona que decía, oye, yo gestiono los planes de acción desde un Excel. ¿Qué pasa si se roban los planes de acción? Ese es un riesgo.
pero puedo volverlo un riesgo positivo porque puedo llegar a tomar decisiones basadas en esos planes de acción si los migro a una plataforma tecnológica que me conecte los planes de acción con los riesgos, con los procesos y con los eventos. Y si mañana me quiero certificar en una norma, tengo todo automatizado. Entonces, ahí hay la posibilidad de que ese riesgo se vuelva una oportunidad de mejora o un riesgo positivo. Listo, ya encontré la pregunta, es esta, la voy a poner acá, y es, ¿qué pasa con la información que hoy en día se sube a la herramienta o a herramientas que procesan en la nube para el resguardo de confidencialidad? Esta es bien importante. Ay, esa me encanta. Mauricio, esa pregunta es de las más relevantes e importantes que se puedan tener. Si yo tengo mi gestión de riesgos en Excel, ¿cierto? La tengo aquí, en el computador de Natalia, ¿sí? Entonces, ahí está el análisis de riesgos. ¿Qué pasa si el computador de Natalia se daña? ¿Qué pasa si el computador de Natalia se lo roban? ¿Qué pasa si alguien accede de forma remota al computador de Natalia y se lleva la información de todos los riesgos de la compañía? ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo compro una solución en la nube? Esa solución en la nube también hay un riesgo, que es el que tú estás diciendo, riesgo de confidencialidad. Yo debo contratar una herramienta de gestión de riesgos o del repositorio documental que ustedes necesiten que cuente con unos estándares y unos niveles mínimos en seguridad de la información. Por ejemplo, que tenga certificaciones, que cuente con el habeas data, que cuente con políticas establecidas, que tenga controles que efectivamente me lleven a mí a darme cuenta que están resguardando la seguridad de la información, de lo que yo estoy depositando allí. Y mira que ese es un miedo y es un riesgo que muchos países hoy en día todavía tienen. Adquirir herramientas tecnológicas da lugar a que es más riesgoso que tener la gestión de riesgos en Excel. Y créanme que es más riesgoso tener la gestión de riesgos en Excel que comprar herramientas tecnológicas que garanticen la seguridad de la información y que te permiten la administración de los riesgos. No sé, ahí la siguiente, Juan. Listo, y aquí voy a combinar varias porque van como al mismo tema. Y antes de continuar, les quiero decir que Dale. abajo ustedes pueden ver el link para agendar una reunión, para que tengan una reunión comercial, conozcan más del software. Será una reunión de 15, 30 minutos, así que por ahí también pueden agendar. Y también les dejé una encuesta en donde nos pueden decir si quieren ser contactados por un asesor comercial y nosotros los contactamos directamente. Ahora, la pregunta es un poco larga, pero ahí va. Tiene que ver mucho con cultura, que es el tema de esta escuela. Y es cierto que la cultura de la organización es un beneficio, pero, lo voy a leer desde acá, en caso de no tener la cultura de control de riesgos o que la organización se resista, ya es un riesgo. ¿Cómo enfrentar esta resistencia muy arraigada? ¿De qué manera se puede ir introduciendo a la alta gerencia en el beneficio del control? Eso es una muy buena pregunta y es que muchas organizaciones ponen resistencia y eso en sí ya es un riesgo mismo, como tú lo mencionas. ¿Yo qué haría? Haría planteamientos de escenarios, ¿sí? Si nosotros fabricamos bolsos, ¿qué pasaría si hay un robo masivo? ¿Qué pasaría si alguien se lleva los diseños de la compañía? Si yo tengo una empresa del sector de alimentos y no tengo cómo reportar eventos de riesgo en tiempo real, buscaría escenarios en los que la compañía se ponga en riesgo y mostraría el impacto económico que le podría llegar a ocurrir a esa organización si se llega a materializar ese riesgo. Y ahí les quiero contar una cosa. Las compañías que hoy están haciendo su gestión de riesgos en Excel y que de pronto no tienen todavía presupuesto para migrar a una plataforma tecnológica, Pirani ofrece una prueba gratis. Y en esa prueba gratis ustedes tienen el alcance a nuestro modelo de inteligencia artificial, donde yo le digo, soy de la industria de alimentos, estoy evaluando el proceso comercial, sugiérame riesgos. Y él automáticamente le entrega un listado de posibles riesgos. Usted con esos riesgos puede llegar a hacer un planteamiento de un escenario crítico para la organización y que ese escenario crítico tenga un impacto económico y usted poder mostrar con datos reales cómo puede llegar a impactar eso a la compañía. Créeme que eso eh, desestima cualquier teoría de que el riesgo no nos va, puede llegar a ocurrir. Yo le digo a las compañías ahora, esta parte de gestión de riesgos con inteligencia artificial es como si tú abrieras la ventana y miraras la desgracia de los demás. Hace más o menos 5 meses tuvimos todo lo que fue las sanciones económicas de Estados Unidos a México.
¿sí? Todo lo que ocurrió con sus bancos, toda la coyuntura que han tenido que pasar en estos últimos tiempos, y ahí es donde uno dice, púchale, las noticias, el internet, el alcance tecnológico, hoy me permite ver qué le está pasando a ellos para que a mí no me pase. ¿Mm? Y eso es una gran ventaja. Entonces, si ustedes tienen esa posibilidad, hagan la prueba gratis, busquen riesgos asociados que les permitan nutrir su mapa de calor y que ustedes puedan tomar decisiones estratégicas. Uy, se nos fue el tiempo. Sí, ya se nos fue el tiempo. Igual en el chat les estaba dejando el link para que ustedes agenden una reunión y también les estoy dejando en estos momentos el link para que ustedes hagan la prueba gratis. Ustedes no necesitan una tarjeta de crédito, simplemente ingresan con su cuenta de Google y ahí de una entran. Entonces, muchas gracias a todos por esta participación, muchas gracias por sus preguntas, a Natalia por la asistencia, por estar en esta clase de hoy. Y muchas gracias a todos los que jueves a jueves están acá acompañándonos. Ahí en estos momentos en la pantalla ustedes pueden agendar una reunión, pueden escanear el código QR también. Y nos vemos el próximo jueves en otra sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Bye.